Soy Nancy Alarcón, secretaria de Discapacidad de CTA Autónoma de la provincia de Buenos Aires y también soy la directora del Departamento de Discapacidad de ATE Provincia. Aparte soy trabajadora estatal, auxiliar de educación en el CEN 453, turno vespertino de la ciudad de La Plata. Allí fui delegada de auxiliar de educación y tomé contacto con la organización ATE, a quien ahora represento, y estoy dedicándome al área de discapacidad. El año pasado participé de la diplomatura La Discapacidad como categoría social y política. Fue una experiencia enriquecedora que le dio la posibilidad a muchos compañeros delegados de ATE de obtener conocimientos acerca de este mundo, para unos totalmente desconocidos y para otros conocidos por tener un familiar o un amigo con discapacidad. Y digo mundo porque es así como personalmente se me presentó la discapacidad a mi vida hace 19 años con el nacimiento de mi hija Martina, con síndrome de Down. Un mundo nuevo con tanto para aprender y vivir. La llegada de un hijo con discapacidad a la familia cambia porque no es lo que uno espera, pero modifica todo el hogar, modifica todos los sueños y es empezar un mundo nuevo con una experiencia totalmente desconocida, y entonces uno empieza a aprender a vivir y aprende a ser médico, a ser cardiólogo, a ser traumatólogo, kinesiólogo, y, y a la familia los deja totalmente vulnerables muchas veces, porque empezás a ver que las puertas se empiezan a cerrar para tu hijo. No hay, no hay respuesta en cuanto a los médicos, no hay respuesta para conseguirle a veces los remedios, para conseguir sus tratamientos. Y es una lucha constante que empieza ahí, desde el primer día. Particularmente a nosotros como familias nos cambió la vida, la llegada de Martina. Tuvimos que afrontar primero su operación de corazón y después empezar todo un sistema de rehabilitación. Rehabilitarla a que ella tenga una vida lo más normal posible, y después empezamos a aprender nuevos términos como inclusión, rehabilitación, estimulación y otros términos que al principio te parecen difíciles, pero que en el andar uno los empieza a incorporar. Esto pasa cuando uno también trabaja, cuando de pronto en tu trabajo tenés que empezar a lidiar con una discapacidad que te dejó un trabajo o un accidente. La discapacidad nos puede llegar en cualquier momento de la vida, cuando nace o en el trayecto. Es una condición de vida. La discapacidad es una condición de vida a la que uno tiene que empezar a moverse y a vivir desde el día que llega con esa condición. Desde la Secretaría de Discapacidad de la CTA Autónoma de la provincia de Buenos Aires, difundimos la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es la Ley 26.378, que nuestro país adhirió hace más de 10 años, pero que lamentablemente no se cumple, dejando a muchas personas con discapacidad sin sus derechos. Por eso es importante generar espacios de capacitación para concientizar a la sociedad y asesorar a las personas con discapacidad y a sus familiares. Esta tarea la venimos realizando con jornadas de visibilización, que es ponerte en el lugar del otro, visitas a distintas seccionales para hablarles sobre la convención, y también con los centros de jubilados. Con los centros de jubilados compartimos varios derechos vulnerados. Uno de ellos es la baja remuneración, ya sea a ellos en su jubilación y a las personas con discapacidad en la pensión no contributiva, y la mala atención en los centros de salud. Tenemos como organización reclamos históricos. Uno es el
que se cumpla el cupo laboral del 4% en todo el Estado, ya sea nacional, provincial y municipal. Y ahora en estos tiempos de pandemia se agregaron y salieron a la luz otras desigualdades, ¿no? Por ejemplo, que en estos tiempos de pandemia que el Estado está haciendo frente, dándoles ayuda a quienes más lo necesiten, las personas con discapacidad estamos quedando fuera de eso por tener una pensión no contributiva, que es por ley. No nos están otorgando las ayudas económicas y esto genera todavía más malestar porque no están pudiendo salir a hacer sus actividades diarias, ir a una escuela o al centro de rehabilitación y quedan más expuestas las desigualdades, porque en la casa generó esto que las familias que no estaban siendo bien asesoradas de cómo ayudar a su familiar con discapacidad y, y como no está pudiendo llevarlos al centro de rehabilitación, tienen que atenderlos de alguna manera. Uno de los reclamos que venimos nosotros como organización pidiéndole al Estado, que la familia sea acompañada todos los días, acompañada de cómo ayudar a su familiar, porque generalmente uno en el afán de cuidarlos hace macana. Lo primero que se hace por ahí es sobreprotegerlos o no atenderlos de la manera correcta y siempre es por falta de conocimiento. Lo importante de una persona con discapacidad es aprender a convivir con su discapacidad y a estudiar y a llevar una vida lo más independientemente posible. Esto se logra yendo a escuelas o a clubes, a, a talleres de teatro, o sea que se aprende con muchas actividades. Y una de las actividades que da más autonomía es el deporte también, porque genera no solo esto de estar con otras personas, y si el deporte puede ser adaptado, mejor. Y esa es la experiencia que tomamos aquí en NATE, provincia, es empezar a organizar un equipo de fútbol ciego. Según lo que me cuentan ellos, los integrantes, les generó mucha autonomía el poder aprender a través del deporte a valerse por sí solo. No solo para aprender un fútbol o un deporte, sino porque les daba herramientas de que sí o sí tenían que salir, venir a los entrenamientos, venir los domingos para empezar al torneo, ir a competir. Y ellos generaron un equipo muy lindo en el que, bueno, los acompaño y también los invité a que participen de la diplomatura. Vinieron 3 personas ciegas a hacer la diplomatura y estuvieron muy, muy conformes por todo lo que se habló, generalmente hacían los aportes y, y eso también les dio a todos los compañeros que demostrar de que la persona con discapacidad tiene oportunidades, si tiene la oportunidad de realizar sus actividades, lo hacen y generan el compromiso para estudiar o se generan el compromiso para terminar una carrera y, y fue muy, muy bueno para ellos poder empezar y terminar la diplomatura. Esta situación que estamos ahora viviendo, lo de la pandemia, nos hizo ver que no todo está dicho, que siempre llega algo inesperado y nos hace cambiar el presente. Así es la discapacidad.
cuando llega a nuestras vidas. Nos hace cambiar el presente y comenzar un futuro nuevo.